Mi nombre es Paul Pachas, conmigo van a llevar los temas de epidemiología, bioestadística y salud pública. Bien, el tema de hoy día es hacer una revisión de los puntos más importantes de epidemiología, ¿no? Yo soy especialista en epidemiología de campo y tengo una maestría en salud pública y una maestría en epidemiología clínica. Actualmente estoy trabajando en el Instituto Nacional de Salud y me dedico a hacer básicamente investigaciones de enfermedades zoonóticas y metaxénicas, ¿no? Ese es mi campo de interés. Bien, los temas que vamos a revisar en la mañana: la definición de epidemiología, causalidad, los diferentes modelos de causalidad, los criterios de causalidad de Hill, los conceptos de riesgo, factores de riesgo, la historia natural de la enfermedad y los niveles de prevención, epidemiología de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, transición epidemiológica, algo sobre demografía, básicamente tasas, medidas de frecuencia, medidas de asociación, medidas de impacto, prueba diagnóstica, investigación epidemiológica de campo, diseño de estudios, jerarquía de la evidencia, nivel de evidencia y grado de recomendación, y finalmente la resolución de preguntas, que la vamos a dejar para el taller. Bien, empezamos con la definición de epidemiología. Hay múltiples definiciones de epidemiología, sin embargo, la que es más aceptada es la definición que está en el diccionario epidemiológico y fue propuesta por Lass, ¿no? Esta definición refiere lo siguiente: es el estudio de la distribución. Cuando habla de la distribución, se refiere a la distribución de los eventos o enfermedades, es decir, la descripción en tiempo, espacio y persona de los eventos. Se refiere a la epidemiología descriptiva. Y de los determinantes de los estados o eventos. Cuando habla de los determinantes, se refiere a la epidemiología analítica. Es decir, trata de explicar el porqué de los eventos relacionados con la salud en poblaciones específicas y, lo más importante, la aplicación de este conocimiento, la aplicación de los estudios al control de los problemas de salud. Esta es una de las definiciones más aceptadas. Bueno, esta es otra definición, la misma, está duplicada. En epidemiología, cuando hablamos de epidemiología descriptiva, nos referimos, como les decía, a hacer la descripción de los eventos, de las enfermedades, en las tres variables básicas de la epidemiología. En el tiempo, en qué momento se están presentando el evento, las enfermedades; en el espacio, dónde se están presentando; y en persona, quiénes son los que sufren las enfermedades o los eventos. Estas son las tres variables básicas de la epidemiología descriptiva. ¿Para qué usamos la epidemiología? Tiene múltiples usos. Es útil para determinar los agentes primarios de las enfermedades. Cuando se presenta una enfermedad y no conocemos cuál es el agente etiológico, la epidemiología nos permite identificar el agente etiológico. Entender las causas de las enfermedades. Como les decía, esto es epidemiología analítica, explicar el por qué se presentan, el por qué suceden los eventos, las enfermedades. Permite determinar cuáles son las características de los agentes o de los factores causales. Permite identificar estos factores causales. Permite definir el modo de transmisión de las enfermedades. ¿Cuál es la vía de transmisión? ¿Cuál es la fuente de infección? Permite definir y determinar cuáles son los factores que contribuyen a la presentación de estas enfermedades. Permite identificar y explicar los patrones de distribución geográfica, en qué lugar se presenta. Permite también describir cuál es la historia natural de las enfermedades. No solamente enfermedades, discapacidades y accidentes también. Permite determinar, conociendo la historia natural de la enfermedad, cuál es el mejor método de control. Muchas veces no podemos identificar el mejor método de control porque desconocemos la historia natural de la enfermedad. Una de las enfermedades que es nuestra enfermedad bandera, por ejemplo, la enfermedad de Carrión,
no conocíamos cuál es la historia natural de la enfermedad de Carrión, la conocíamos parcialmente. Entonces intentaron muchas intervenciones, pero todas fracasaban. ¿Por qué? Porque no conocíamos esta historia natural. Determinar las medidas preventivas, ayudar a la planificación y desarrollo de los servicios de salud, que es una de las herramientas para la gestión en salud pública. Bueno, los modelos de causalidad. Vamos a revisar los más importantes. Hay múltiples modelos también, desde el modelo planteado por Hipócrates, la teoría de los miasmas, y vamos a revisar solamente los más importantes. La triada epidemiológica. Este es uno de los modelos clásicos. Establece que la enfermedad se produce cuando existe un desequilibrio entre estos tres factores. Un desequilibrio entre el agente etiológico, que puede ser virus, bacteria, parásitos. Un desequilibrio en el huésped, la edad, el sexo, el estado inmunológico del huésped, y del ambiente en el cual se interrelaciona el agente etiológico y el huésped. Este es quizás el modelo clásico de causalidad, ¿no? La triada epidemiológica. Otro de los modelos que tuvo su apogeo en el siglo, hace un par de siglos atrás, fue el modelo unicausal de Koch y Henle. Koch propuso como criterios de causalidad, aunque no son realmente criterios de causalidad, son en realidad una regla de decisión. Establecía o dijo lo siguiente: el agente es causal cuando el microorganismo en el cual nosotros estamos sospechando lo encontramos siempre en las personas que tienen la enfermedad. Ese es el primer criterio. Segundo criterio, este microorganismo debe ser aislado en cultivo de las personas enfermas. Este microorganismo que es cultivado debe ser capaz de producir la enfermedad en animales de experimentación, y en estos animales de experimentación en los cuales hemos inoculado el organismo, nosotros debemos de aislarlo. Si se cumplen estos cuatro criterios, entonces podemos demostrar de que es el agente etiológico de una enfermedad. Sin embargo, este modelo es bastante útil para explicar las enfermedades infecciosas, pero no es útil para explicar las enfermedades crónicas. En la década del 60, cuando estaba en boga las enfermedades crónicas, las enfermedades no transmisibles, obviamente el modelo de Koch no explicaba el origen o las causas de las enfermedades no transmisibles. Entonces McMahon plantea su modelo multicausal. Este modelo multicausal plantea lo siguiente: las enfermedades no son producto de un solo factor o un solo agente etiológico, de una sola causa. Existen múltiples causas que van a ocasionar una enfermedad. Este es el modelo multicausal de McMahon. Posteriormente, en la década del 70, un médico canadiense, el doctor Lalonde, en el año 74 presenta su famoso informe Lalonde. En este informe, Lalonde planteaba lo siguiente: el proceso salud-enfermedad en la población es producto de 4 grandes campos que él lo llamó campos de la salud. Dependía de la organización de los servicios, la biología humana, el ambiente y los estilos de vida. Pero además en su informe él le da un peso a cada uno de estos campos. ¿Cuál es el peso que le da a cada uno de estos campos? La organización de los servicios, al cual usualmente nosotros le damos una gran importancia. Para Lalonde, la organización de los servicios contribuye muy poco a este proceso salud-enfermedad. Le da un peso solamente de 5%. ¿Cuál es el campo que más contribuye a este proceso de salud-enfermedad? Los estilos de vida o riesgos autoformados. Y a este campo le da un peso de 50%. Entonces, el campo más importante son los estilos de vida, el menos importante es la organización de los servicios. Y además en su informe le da
además de darle el peso, estima el gasto que se produce, o el gasto que produce el Estado canadiense, en cada uno de estos campos. Para el campo de los servicios de salud, en el año 74, el Estado canadiense gastaba casi el 95% de su presupuesto. Es decir, al campo menos importante le asignaba la mayor cantidad de presupuesto. Y al campo más importante, que son los estilos de vida, solo le asignaban un poco menos del 2%. Este modelo de Lalonde, mientras más tiempo pasa, adquiere más vigencia. Y la propuesta de reforma que actualmente está planteándose aquí en el Perú está basado en este modelo de Lalonde. Lo que se va a priorizar no son la organización de los servicios, teóricamente. Lo que se va a priorizar son los estilos de vida, ¿no? Los factores determinantes de la salud. Este es otro modelo causal. Es el modelo multinivel de Dahlgren y Whitehead. ¿Qué planteaban estos autores? Estos autores planteaban dos tipos de determinantes: los determinantes proximales y los determinantes distales. Los determinantes proximales son los que están más cercanos a la persona, los más proximales son los relacionados a las características genéticas de las personas. Los más distales vendrían a ser las condiciones generales, las condiciones socioeconómicas. Si bien es cierto, establecen una diferencia entre los determinantes proximales y distales, entre estos diferentes determinantes en realidad no hay una línea divisoria, ¿no? Este es otro modelo, el modelo de la historia natural de la enfermedad, planteado por Lebel y Clark. Este es uno de los modelos también clásicos para explicar las enfermedades infecciosas. Lebel y Clark plantearon que en la historia natural de la enfermedad hay dos periodos. Hay un periodo prepatogénico que se produce cuando todavía no hay contacto entre el agente y el huésped. Y un periodo patogénico que se inicia justo cuando hay o cuando se inicia el contacto entre el agente y el huésped. Y pasa por diferentes etapas. Una etapa subclínica, una etapa clínica, una etapa avanzada y una etapa resolutiva. Y estos autores correlacionan esta historia natural de la enfermedad con los diferentes niveles de prevención. ¿Cuáles son esos niveles de prevención? Los tres niveles de prevención que conocemos. La prevención primaria son actividades que se dirigen básicamente a la población general o a ciertos grupos específicos de la población. Cuando las actividades están dirigidas a la población en general, se le conoce como actividades de promoción de la salud. Entonces, las actividades de promoción de la salud están dirigidas a toda la población, sin distinción. Mientras que cuando se hacen actividades específicas para grupos específicos, se le conocen como actividades de protección. Estas actividades de protección lo que buscan es reducir el riesgo de las personas a que presenten algún evento o algún daño. Ejemplo de actividades de protección son actividades específicas para grupos específicos. Las vacunas, por ejemplo, las vacunas son específicas y se aplican solamente a aquellas personas que están a riesgo de sufrir una enfermedad inmunoprevenible. El uso de la sal yodada, el uso del flúor, también se consideran como actividades de protección. Entonces, estas actividades de prevención primaria se ejecutan en el periodo prepatogénico, antes que las personas tengan contacto con el agente etiológico. Cuando ya existe el contacto entre el agente etiológico y el huésped, podemos implementar actividades de prevención secundaria. ¿Cuáles son esas actividades de prevención secundaria? La búsqueda activa de casos. Se sale a la comunidad y se empieza a buscar casa por casa personas que presentan síntomas o signos de la enfermedad. El famoso tamizaje también es una actividad de prevención secundaria. El tamizaje se realiza a aquellas personas
que aparentemente están sanas, pero que ya tienen la enfermedad. Ejemplo, un tamizaje, un examen de Papa Nicolau, un test de glicemia para detectar pacientes diabéticos o para detectar mujeres que tienen cáncer de cervix. Cuando la enfermedad ya está establecida, en la etapa clínica de la enfermedad se hace el diagnóstico y se le da tratamiento a las personas. El objetivo es curar, si es que se puede curar la enfermedad, y limitar el daño. Cuando la enfermedad llega a la etapa avanzada, sigue la etapa resolutiva. En la etapa resolutiva implementamos las actividades de prevención terciaria. Estas actividades básicamente son actividades de rehabilitación que lo que buscan es reinsertar a las personas a sus actividades de rutina diaria. Bien, en este esquema hay un término que yo le he colocado aquí, que es la prevención primordial, pero que en realidad este término primordial no fue acuñado por Lebel y Clark. Lo he colocado aquí para que ustedes recuerden que la prevención primordial es una prevención que se realiza antes de la prevención primaria. Y vamos a ver en qué consiste la prevención primordial. La prevención primordial consiste en ejecutar actividades o hacer intervenciones cuyo objetivo es evitar que aparezcan los factores de riesgo. Mientras que la prevención primaria tiene como objetivo, una vez que las personas tienen el factor de riesgo, el objetivo es tratar de eliminar o reducir estos factores de riesgo. Entonces, la prevención primordial es antes que la prevención primaria. La prevención secundaria, que ya les he explicado, y la prevención terciaria, ¿no? Son los 4 niveles de prevención. Otro modelo es el modelo causal de Rodman. Rodman acuña 3 términos en su modelo de causalidad. El primer término que acuña es el término de causa suficiente. ¿Qué cosa es una causa suficiente para Rodman? Una causa suficiente es un grupo de condiciones mínimas que una vez que se presentan de manera conjunta, inevitablemente van a producir la enfermedad. Y según Rodman, para una misma enfermedad hay múltiples causas suficientes. El segundo término que acuña es el término de causas componentes. Las causas componentes son aquellas condiciones que van a conformar una causa suficiente. Es decir, una causa suficiente tiene 2 o más causas componentes. Y el tercer término que acuña es el término de causa necesaria. La causa necesaria es una causa componente, pero tiene la característica que se va a repetir en todas las causas suficientes. Entonces, la causa necesaria es aquella causa componente que se repite en todas las causas suficientes. Es decir, necesariamente tiene que estar presente para que se produzca la enfermedad. Y esto es más evidente en las enfermedades infecciosas. Si nosotros queremos determinar causas suficientes, por ejemplo, para la tuberculosis, cualquiera que sea la causa suficiente, necesariamente tiene que estar la causa necesaria, que es el Mycobacterium. Si no, no es posible que se presente la enfermedad. Entonces se entiende fácilmente para las enfermedades infecciosas. ¿No? Este es un ejemplo de 3 causas suficientes para producir la infección por hepatitis B. Causa suficiente 1, 2 y 3. Vemos que hay múltiples causas componentes para cada una de las causas suficientes. Y la causa necesaria es la causa componente que se repite en las 3 causas suficientes, que en este ejemplo vendría a ser la causa componente A, que es el virus de la hepatitis B. Para que se produzca la infección, necesariamente tiene que estar presente el virus de la hepatitis B.
Y finalmente, los criterios de causalidad de Hill también se consideran como un modelo de causalidad. ¿Cuáles son esos criterios que planteó Hill? En una primera publicación, fue el año 63, en la primera publicación solamente eran 7 criterios, ¿no? Y fue publicado por Doll y Hill. El año 65, Hill solo hace una segunda publicación y plantea estos criterios que son los que se mantienen hasta ahora. Entonces, a veces nos preguntan por los criterios de causalidad de Doll y Hill, que solamente son 7, o los criterios de causalidad solamente de Hill, que son 9, que son los que vamos a ver. De estos criterios de causalidad deben de presentarse una combinación de 2 o más criterios. Pero hay un criterio que necesariamente tiene que estar presente. Este criterio se combina con cualquiera de los otros criterios. ¿Cuál es ese criterio? Es justamente el primero, ¿no? El criterio de temporalidad. ¿Qué significa este criterio de temporalidad? Que yo debo de estar seguro de que primero se produce la exposición y después se va a producir la enfermedad. Si no estoy seguro de que primero la exposición y después se produce la enfermedad, entonces no puedo cumplir con este criterio de temporalidad. No todos los diseños de investigación cumplen con este criterio de temporalidad. Solamente los estudios de corte, los estudios experimentales y los cuasi experimentales cumplen con este criterio. Todos los otros diseños, casos y controles, transversales, etcétera, no cumplen con este criterio. El segundo criterio es la fuerza de asociación. Y la fuerza de asociación se mide a través de las medidas de asociación. Las dos medidas de asociación más utilizadas, aunque no las únicas, son el riesgo relativo y el OR. Otra medida de asociación poco utilizada es la razón de prevalencia, que lo vamos a ver más adelante. Tercer criterio de Hill, la plausibilidad biológica. ¿Qué significa esto? Que debe existir un mecanismo, un conocimiento actual, un conocimiento aceptado por la comunidad científica, que explica esta relación causa y efecto. Eso significa la plausibilidad biológica. La coherencia. La coherencia significa de que no debe de haber conflicto entre lo que conocemos de la historia natural de la enfermedad y la biología de la enfermedad con lo que nosotros hemos encontrado en nuestros estudios. El quinto criterio es la consistencia, que significa encontrar los mismos resultados que hemos encontrado en nuestros estudios, también ha sido encontrado en otros estudios. En otros estudios, probablemente en lugares diferentes, en momentos diferentes, y es muy probable con diseños diferentes. Si en múltiples estudios encontramos los mismos resultados, entonces decimos de que mis resultados tienen consistencia. El gradiente biológico significa que a mayor exposición, mayor riesgo, mayor chance de presentar la enfermedad o el evento. La especificidad significa que una causa produce un solo efecto. La evidencia experimental es un criterio deseable, pero muchas veces no disponible porque en muchas circunstancias no es posible hacer estudios experimentales. Y por último, la analogía, que significa que si nosotros hemos encontrado un efecto al exponer animales de experimentación o humanos frente a una exposición, si observamos un efecto, entonces es muy probable que nosotros también lo observemos si es que exponemos a otros humanos o a otros animales de experimentación a esta exposición. Usualmente lo utilizamos cuando estamos ensayando nuevas drogas, nuevos tratamientos. Como saben, la primera fase del desarrollo de un nuevo medicamento es la fase 0, que se hace en animales de experimentación.
Si en estos animales nosotros le damos la nueva droga que estamos evaluando y demostramos o encontramos que esta droga es tóxica para estos animales de experimentación, por analogía también podemos llegar a la conclusión de que también es tóxico o es tóxica esta droga para los humanos. Bien, entonces estos son los 8 modelos de causalidad. Vamos a ver ahora la definición de los diferentes tipos de riesgos. Y vamos a empezar definiendo qué cosa es un riesgo. El riesgo no es otra cosa que una probabilidad. Todo riesgo es una probabilidad. La probabilidad de presentar alguna enfermedad o algún evento. ¿Qué cosa es una medida de riesgo? Una medida de riesgo es la cuantificación de este riesgo. Y esta cuantificación, como les decía, lo podemos hacer con las 3 medidas de asociación clásicamente utilizadas: el riesgo relativo, el OR, o la razón de prevalencia. ¿Qué es un enfoque de riesgo? Un enfoque de riesgo es una metodología que me permite identificar en una población cuál es el grupo o cuáles son los grupos de la población que están en mayor riesgo de presentar alguna enfermedad o algún evento. Este enfoque de riesgo se utiliza bastante en salud pública, dado que los recursos que tenemos no son suficientes para hacer intervenciones en toda la población. Entonces lo que se hace es focalizar las intervenciones en aquellos grupos que tienen mayor riesgo de presentar la enfermedad o el evento. ¿Qué cosa es un factor asociado? Un factor asociado es aquel factor en el cual solamente encontramos una asociación estadística, pero que no es posible demostrar una relación causal. ¿Cómo identificamos estos factores asociados? Lo identificamos cuando realizamos un estudio transversal analítico. Los estudios transversales analíticos, por el diseño, no puede demostrar causalidad. Solamente vamos a encontrar una asociación estadística entre una enfermedad y una exposición o un factor que estamos investigando. Solo es esa asociación estadística, no podemos demostrar la relación causal. ¿Y qué cosa es un factor de riesgo? Es una característica que va acompañada de un aumento en la probabilidad de que ocurra un evento. Marcador de riesgo. Un marcador de riesgo es un factor que tiene 3 características. Primero, es un factor que incrementa la probabilidad de que aparezca el evento. Segundo, no es un factor causal. Y tercero, no es modificable. Entonces, cualquier factor que cumpla con estas 3 condiciones se considera como un marcador de riesgo. Ejemplo, el sexo. Ejemplo, la edad, el grupo sanguíneo. Son factores que pueden incrementar el riesgo, no son factores causales y además no se pueden modificar. A eso le llamamos marcadores de riesgo. ¿Y qué son los factores de riesgo? ¿Qué cosas son los factores de riesgos causales? Son aquellos factores en los cuales, además de encontrar la asociación estadística, encontramos o demostramos la relación causal. Y finalmente, factor protector es aquel factor que presenta una asociación estadística con un menor riesgo de presentar la enfermedad. Ejemplo, el lavado de manos el lavado de manos que reduce el riesgo para presentar enfermedades diarreicas agudas o neumonías o en general infecciones respiratorias agudas. Población expuesta es aquella población que ha estado expuesta a un factor determinado y que además
tiene el riesgo de presentar la enfermedad, son susceptibles de desarrollar la enfermedad. Y finalmente el factor pronóstico es aquel factor o aquella condición que está presente en las personas que tienen una enfermedad determinada y que está asociada a algún tipo de desenlace. Puede ser la curación o puede ser la muerte de la persona. Bien, no sé si hay preguntas hasta aquí. Bien, veamos ahora otro tema que es la vigilancia epidemiológica. ¿Cuál es la definición de la vigilancia epidemiológica? Esta es la definición del Ministerio de Salud, de la Dirección de Epidemiología. Definen a la vigilancia epidemiológica como aquella actividad que consiste en hacer una recolección continua y sistemática de datos. Además, se realiza el análisis, la interpretación y la difusión de la información. Hasta aquí pareciera ser que es un sistema estadístico, pero la diferencia con un sistema estadístico es que la vigilancia epidemiológica, el objetivo es anticiparse a los eventos, anticiparse a los hechos y sirve sobre todo para la toma de decisiones. Esta es la diferencia con un sistema estadístico clásico. El objetivo de una vigilancia epidemiológica es para tomar decisiones. Esas decisiones usualmente están relacionadas hacia la prevención, hacia la anticipación de eventos. ¿Cómo está conformado el sistema de vigilancia en el Perú? El sistema de vigilancia en el Perú está considerado como uno de los mejores sistemas de vigilancia en Sudamérica, aunque parezca mentira. No lo dice el Ministerio de Salud, lo dice la OPS, lo dice la OMS. Entonces, este sistema de vigilancia consiste en lo siguiente. El sistema de vigilancia, las unidades básicas vendrían a ser las unidades notificantes. Las unidades notificantes son los establecimientos de salud, que pueden ser del MINSA, pueden ser de salud o pueden ser del sector privado. Estos establecimientos de salud identifican las enfermedades que son de notificación obligatoria y estos casos son notificados al siguiente nivel. El siguiente nivel usualmente son las cabeceras de red o las microredes. Estas redes o microredes consolidan la información y la envían al siguiente nivel, que es el nivel regional. En la región se consolida la información de todas las redes y se envía la información consolidada al nivel nacional, al Ministerio de Salud. Y en el Ministerio de Salud se consolida la información de todos los departamentos o todas las direcciones regionales de salud y esa información es enviada a la Organización Mundial de la Salud, si es que la enfermedad es de notificación obligatoria, a la OMS. Entonces, esta es la forma como funciona este sistema de vigilancia. Está conformado por más de 7.000 establecimientos de salud, todos los hospitales, todos los centros de salud y casi el 90% de los puestos de salud conforman esta red de vigilancia epidemiológica. Probablemente si ustedes han hecho su cero, han sido jefe del centro o el puesto de salud y probablemente han sido responsables de la notificación de las enfermedades de notificación obligatoria. ¿Cómo se regula este sistema? Hay dos normas que regulan este sistema. Hay una norma internacional que regula la notificación de cualquier país miembro de la OMS hacia la OMS. Y ese documento es el Reglamento Sanitario Internacional. Este Reglamento Sanitario Internacional, el actual, está vigente desde el año 2007. Según este Reglamento Sanitario Internacional, actualmente solamente son de notificación obligatoria a la OMS
estas enfermedades que se encuentran en este cuadrado de color rojo. ¿Cuáles son esas enfermedades? La viruela, la poliomielitis por poliovirus salvaje, influenza humana por un nuevo subtipo y el SARS. Estas 4 enfermedades son las únicas que son de notificación obligatoria e inmediata. Cualquier país que hace el diagnóstico de cualquiera de estas 4 enfermedades tiene 24 horas para notificar a la Organización Mundial de la Salud. Si el país no notifica a la OMS y la OMS se entera de que estas enfermedades están ocurriendo, con este reglamento sanitario internacional vigente, la OMS ya no necesita la autorización del país para enviar a sus equipos, cosa que no sucedía antes del año 2007. Con el Código Sanitario Internacional, que era el documento anterior, la OMS primero pedía autorización al país para enviar a sus equipos, y muchas veces los países se negaban. Entonces ahora ya no necesita esa autorización. La OMS puede enviar a sus equipos a investigar estos casos en cualquier país miembro de la OMS sin necesidad de la autorización del país. ¿Cuáles son las otras enfermedades que también son de notificación obligatoria a la OMS, pero siempre y cuando cumplan algunas condiciones? ¿Cuáles son estas condiciones? La condición básica es que estas enfermedades tengan el riesgo de que pueda expandirse a otro país. ¿Cuándo existe el riesgo de que estas enfermedades puedan expandirse hacia otro país? Primero, cuando estas enfermedades se encuentran en zona de frontera o cuando ocurren en puertos o aeropuertos internacionales. Y aquí tenemos el cólera, la peste neumónica, tenemos en el país casos de peste neumónica desde el año 2010, fiebre amarilla, fiebres hemorrágicas virales, tenemos actualmente el brote más grande en la historia de ébola, y otras enfermedades que pueden ser de interés regional o de interés nacional. Entonces, si estas enfermedades se encuentran en zonas de fronteras, en puertos o aeropuertos internacionales, tiene que ser notificado también a la OMS. ¿Cuál es el documento que regula la notificación de las enfermedades de notificación obligatoria en el país a nivel nacional? Ese documento es una resolución ministerial del Ministerio de Salud publicada el año 2012. Hasta el año 2011 solamente eran 18 enfermedades de notificación obligatoria. A partir del año 2012 ahora son 45 enfermedades de notificación obligatoria. Como regla mnemotécnica, cualquier enfermedad inmunoprevenible tiene que ser notificada. Cualquier enfermedad inmunoprevenible. Dentro de las enfermedades metaxénicas, las enfermedades metaxénicas que son de notificación obligatoria y de notificación inmediata, el dengue grave, no todos los casos de dengue, solamente los casos de dengue grave, y el tifus exantemático. El tifus exantemático es una enfermedad metaxénica. Sin embargo, para la estrategia sanitaria nacional, el tifus exantemático no es una enfermedad metaxénica. Para la Dirección de Epidemiología, que es el que regula las enfermedades de notificación, tifus exantemático sí es una metaxénica. Enfermedades zoonóticas, la rabia humana, carbunco y peste, en cualquiera de sus formas clínicas. Luego vienen ya enfermedades que están sueltas, no están agrupadas, meningitis meningocócica, las muertes maternas, gestantes que son vacunadas inadvertidamente, las reacciones adversas a la vacunación o la inmunización, cólera,
todos los brotes, independientemente de la etiología, sea etiología infecciosa o no infecciosa, los brotes tienen que ser notificados inmediatamente. Y finalmente, los casos de tuberculosis XDR o tuberculosis en personal de salud. Todas estas enfermedades, en esta primera lista, son enfermedades que tienen que ser notificadas dentro de las 24 horas de conocido el caso. En esta segunda lista están las enfermedades que son de notificación semanal y las enfermedades que son de notificación mensual. Entonces son tres grupos de enfermedades: las de notificación inmediata, las de notificación semanal y las de notificación mensual. La lista más pequeña son las enfermedades de notificación mensual, la infección por VIH, el SIDA, lesiones por accidente de tránsito, infecciones intrahospitalarias y el cáncer. Todas estas son de notificación mensual. No confundirse que los casos de dengue con o sin señales de alarma son de notificación semanal. Solo los casos de dengue grave son de notificación inmediata. Pero para que este sistema funcione, tiene que haber una definición de caso. Para que los casos de dengue en Tumbes, en Iquitos o en Lima sean comparables, tiene que utilizarse una misma definición de caso. ¿Qué cosa es una definición de caso? Es un conjunto de síntomas y signos que son utilizados de manera estandarizada y que permiten decidir, acompañado de estos síntomas y signos con criterios epidemiológicos y criterios de laboratorio, permiten decidir si una persona es o no es un caso de una enfermedad determinada. Entonces, toda definición de caso tiene que tener estos tres criterios: criterio clínico, criterio epidemiológico y criterio de laboratorio. ¿Cuáles son las definiciones de casos más utilizadas? No son todas, son las más utilizadas. Caso sospechoso, caso probable y caso confirmado. A veces hay bastante confusión entre un caso sospechoso y un caso probable. En general, ¿cuáles son las diferencias entre estos dos tipos de casos? La diferencia básicamente está en la probabilidad de que uno de estos casos llegue a ser un caso confirmado. En términos probabilísticos, el caso sospechoso tiene menos probabilidad de llegar a ser un caso confirmado, comparado con el caso probable. ¿Por qué? Porque el caso sospechoso se basa en síntomas y signos que son inespecíficos, mientras que los casos probables utilizan síntomas y signos que son más específicos. Primera diferencia. Segunda diferencia. Los casos sospechosos usualmente no tienen un examen de laboratorio. Los casos probables usualmente sí tienen un examen de laboratorio. Pero este examen de laboratorio, tenemos el resultado, pero no es un examen de laboratorio que confirme el caso. Y bueno, el caso confirmado es caso sospechoso, caso probable, en la cual tenemos evidencia clínica, evidencia epidemiológica y también, en la mayoría de los casos, evidencia por laboratorio. Pero miren, no siempre necesitamos una prueba de laboratorio para confirmar un caso. ¿En qué casos podemos confirmar un caso? Solamente con criterios clínicos y epidemiológicos. Se puede confirmar un caso por nexo epidemiológico. Esto es válido solamente para aquellas enfermedades que son bastante frecuentes y en las cuales no es posible tomar un examen para confirmar, un examen de laboratorio para confirmar a todos los casos. Ejemplo, dengue en Iquitos, dengue en Pucallpa.
aparece un brote, se confirma el brote y ya no es necesario tomarle muestra a todos los casos. Si tenemos en una familia, en una vivienda, un caso confirmado de dengue y en los próximos días aparece entre los miembros de esa familia un caso con los síntomas y signos típicos de dengue, ya no necesito tomarle una muestra para confirmar ese caso. Lo puedo confirmar simplemente por nexo epidemiológico. Este criterio de nexo epidemiológico, ojo, solamente es utilizado cuando la enfermedad es muy frecuente. Para las enfermedades que están en fase de eliminación, o en general para todas las inmunoprevenibles, la única forma de confirmar el caso es a través de un examen de laboratorio, excepto una inmunoprevenible en la cual no existe ninguna prueba hasta ahora que confirme el caso, ¿no? Que es el tétanos neonatal. Como saben, el tétanos neonatal es un diagnóstico clínico y epidemiológico. No hay ninguna prueba de laboratorio que permita confirmar los casos de tétanos neonatal o tétanos en adulto. Entonces son las tres definiciones de casos más utilizadas. Caso descartado es otra definición también bastante utilizada. Es aquel caso sospechoso o caso probable en la cual los exámenes de laboratorio son negativos. ¿Qué tipos de vigilancia realizamos en el país? La vigilancia más utilizada, no solamente en el Perú, sino en todos los países del mundo, es la vigilancia pasiva. La vigilancia pasiva es la vigilancia que ustedes han realizado probablemente en su cero. Lo que han hecho es esperar en el establecimiento de salud a que lleguen las personas por voluntad propia al establecimiento de salud. Ustedes hacen el diagnóstico y notifican el caso. Eso es una vigilancia pasiva. Cuando las personas enfermas llegan por su propia voluntad a un establecimiento de salud. Vigilancia activa es lo contrario. Cuando el personal de salud sale del establecimiento hacia las comunidades para hacer la búsqueda de los casos. Eso es hacer vigilancia activa. El sistema de vigilancia que tenemos en el Perú y en todos los países del mundo, no solamente es el Perú, es principalmente vigilancia pasiva. Vigilancia mixta, cuando hacemos una combinación, vigilancia pasiva y vigilancia activa. Vigilancia especializada. Esta vigilancia está dirigida básicamente a aquellas enfermedades inmunoprevenibles que están en fase de eliminación o en fase de erradicación. ¿En qué consiste la vigilancia especializada? Consiste en hacer, primero, vigilancia pasiva, vigilancia activa, investigación de los casos y además intervención. Ejemplo, un caso de parálisis flácida aguda. Si aparece un caso de parálisis flácida aguda, el caso va a llegar al establecimiento de salud por voluntad propia del paciente. Va a ser llevado al establecimiento de salud, diagnosticamos el caso parálisis flácida aguda. ¿Qué es lo que hacemos? Inmediatamente salimos a buscar casos en la comunidad. Eso es vigilancia activa. Pero además hacemos investigación. Interesa saber cuáles son los contactos que ha tenido este caso, si ha sido vacunado, si no ha sido vacunado, si ha realizado viajes, etc. Investigamos el caso. Y además, según la norma del Ministerio de Salud, tenemos que hacer una intervención. Si es una parálisis flácida aguda, podemos hacer un bloqueo vacunal o un barrido vacunal. Si mis coberturas están dentro de lo esperado, probablemente lo único que realice es un bloqueo vacunal. 3 a 5 manzanas alrededor del caso, vacuno a todos los niños susceptibles. Si mis coberturas están bajas, necesito hacer un barrido vacunal. El barrido vacunal tiene como ámbito mínimo un distrito y se vacuna no solamente a los susceptibles, sino al 100% de los niños.
si es que el caso se ha presentado en un niño menor de 5 años, independientemente de su estado de vacunación. Entonces, eso es hacer vigilancia especializada, usualmente para las enfermedades inmunoprevenibles que están en fase de eliminación o erradicación. Y el último tipo de vigilancia que también lo realizamos en el país es la vigilancia centinela. La vigilancia centinela se realiza para aquellas enfermedades que son frecuentes, pero que son difícil de hacer la vigilancia. Difícil, uno, porque necesita personal entrenado, necesita equipamiento y además es caro hacer esa vigilancia. Ejemplo, la vigilancia centinela de influenza. Solamente son 28 establecimientos de salud en el país, en los cuales todos los pacientes que llegan con síntomas respiratorios y con fiebre mayor de 38.3 se le hace un hisopado nasofaringeo y esa muestra se envía al Instituto Nacional de Salud. Esa es la vigilancia centinela de influenza. ¿Qué otras enfermedades están sometidas a este tipo de vigilancia? La vigilancia centinela de rotavirus, la vigilancia centinela de neumococo, y actualmente tenemos una vigilancia centinela de neumonías en niños menores de 5 años. Entonces, no es para todas las enfermedades, es para aquellas enfermedades que son frecuentes, pero por su complejidad en hacer la vigilancia, se selecciona ciertos establecimientos que deben de tener una infraestructura adecuada y deben de tener personal entrenado.